Muy buena tardecita noche. Bienvenidos todos. Damos inicio a este encuentro académico en el marco de la visita, una visita muy especial de estos embajadores de la Universidad de Loyola Andalucía. Nos acompañan esta noche el rector Fabio Gómez Stern. Bienvenido, rector, un gusto que esté con nosotros. Y el vicerrector Javier No Sánchez, ambos de Loyola Andalucía, una universidad hermana, jesuita también si bien no es una universidad tan antigua como otras, lleva ya unos cuantos años y unos miles de estudiantes a bordo, así que es un verdadero honor recibir a dos autoridades y académicos de talla internacional. Hoy nos acompañan para dialogar sobre uno de los temas, probablemente agenda obligada de la discusión a nivel global, más en nuestra región, en Latinoamérica, en el Paraguay. No es un tema menor, todo lo que tiene que ver con la innovación en la educación superior y todas estas tendencias de las nuevas tecnologías en un contexto tan desafiante como incierto, tal vez tan desafiante por lo incierto, ¿va? Saludamos a quienes nos acompañan presencialmente y también a los colegas docentes y estudiantes que nos acompañan vía Zoom. Bienvenidos todos. Compartimos quienes hacemos docencia, quienes estamos en la gestión educativa o en otros procesos, que la educación superior enfrenta desafíos sumamente complejos. Hoy conversábamos con los colegas respecto de las dificultades que tenemos para visualizar no solamente el futuro a largo plazo, sino el futuro que está ahí a la vuelta de la esquina. Nos cuesta pensar. Así que una de las estrategias más productivas probablemente sea la de tratar de pensar juntos, la de tratar de mirar juntos. Hoy la Universidad Jesuita, creo que las universidades jesuitas en general y la UJP en particular, enfrentan desafíos tanto identitarios como también de propósito, de sentido, como ofrecer carreras y oportunidades formativas con profundo construcción de ciudadanía. Vivimos en ese contexto tensiones organizativas crecientes, sistemas que tienen que hacerse más ágiles, más interdisciplinares, más conectados con el contexto, más capaces de responder a estas demandas que cambian tan velozmente. En el nivel pedagógico, como docentes también, atravesamos preocupaciones profundas, nuevos lenguajes digitales, nuevas formas de aprender, nuevas brechas que se agrandan a pesar de muchos de nuestros esfuerzos y también nuevas oportunidades. A nivel global, las tensiones que tienen que ver con la presencia de la inteligencia artificial, los procesos que tienen que ver con la inestabilidad económica, política, sociales también, la crisis de confianza en las instituciones, en los liderazgos. Nosotros vivimos también tiempos que tienen esas características y, por supuesto, lo que tiene que ver con los desafíos ambientales y geopolíticos y las transformaciones en el mundo del trabajo hoy nos interpelan fuertemente. Todo esto para nuestra misión de Universidad Jesuita, con una cada vez mayor conciencia respecto de la complejidad de formar para el servicio, la justicia y la reconciliación. En Paraguay no estamos ajenos a estos grandes problemas, así que la educación superior y nuestra vocación nos llaman a fortalecer fuertemente la investigación aplicada, innovar pedagógicamente, conversamos de eso todos los días, conectar a nuestros estudiantes con desafíos reales y construir una educación superior de calidad que contribuya de manera más efectiva a la equidad, a la democracia y a la sostenibilidad. Así que hoy reflexionaremos alrededor de estos puntos y muchos más con dos académicos cuyas trayectorias realmente honran a la educación jesuita en el mundo. Queremos presentar a nuestros invitados, para lo cual le pedimos al padre Oscar nos dé un poco esos datos tan atractivos. Buenas noches para todos los presentes y también para los que nos siguen a través de la red. Decía Carmen, la trayectoria, ¿verdad?
Entonces quería brevemente compartirles la trayectoria del rector, del doctor Fabio Gómez Stern, que nació en Sevilla, sevillano entonces, y es ingeniero en telecomunicaciones, economista y también doctor en sistemas de control y tiene una amplia trayectoria académica e internacional de alta relevancia. Fue director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Loyola, Andalucía, entre el año 2012 al 2023, donde lideró la creación y consolidación de la Escuela Superior de Ingeniería y el desarrollo de todas sus titulaciones oficiales de grado y también de posgrado. Posee una amplia trayectoria, experiencia en la industria y en la investigación aplicada, con trabajo previo en Abengoa, France Telecom en París y proyectos tecnológicos para empresas de sectores naval, aeronáutico, de telecomunicaciones y también de construcción. Ingresó al ámbito académico en 1998, primero en una prestigiosa Grande École, en Supélec, en Francia, y luego en la Universidad de Sevilla, donde dirigió el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática. Es un referente internacional en innovación docente en ingeniería, destacándose como creador del Doctus, una plataforma de e-learning premiada y utilizada diariamente por cientos de docentes y estudiantes de España y también de otros países. Y tiene muchas investigaciones que me voy a ahorrar leer. Pero están puestas acá, ¿verdad? Pero me tomo la licencia, ¿verdad? Y el rector, ¿verdad? El doctor, vicerrector, doctor Javier No Sánchez, que es doctor en pedagogía y catedrático de tecnología de la información, con una amplia y reconocida trayectoria en gestión universitaria y docente superior. Ha sido vicerrector de ordenación académica y profesorado en la Universidad Pontificia de Salamanca, institución en la que también desempeñó otras responsabilidades de alto nivel, como el decanato de la Facultad de Comunicación. Como investigador ha participado en importantes proyectos sobre desarrollo regional y tecnologías de la información, aportando una mirada interdisciplinaria que articula comunicación, pedagogía y también innovación tecnológica. Su experiencia académica internacional es igualmente destacada. Ha impartido cursos de doctorado y colaborado en universidades de Brasil, Chile, Estados Unidos, Colombia y Portugal, consolidando una proyección global en temas de educación superior, tecnología educativa y análisis comunicacional, y también con muchas publicaciones que nos las ahorramos. Les dejo la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues gracias Oscar por esta amistosa y generosa presentación, de parte de los dos, entiendo, y, y sobre todo muchísimas gracias a todos ustedes, a la directora académica, al rector de la universidad, al equipo directivo y a todos los que están teniendo la amabilidad de dedicar estas horas al final del día para acompañarnos, para pasar un rato con nosotros. A mí me gustaría ponerme de pie porque, en fin, soy profesor y es lo que hago, es lo que sé hacer. Es el formato en el que me muevo mejor. Vamos a hacer esta presentación de la siguiente manera. Les voy a pedir que me den 5 minutos o poco más para una pequeña perspectiva de nuestra universidad, ¿vale? Bueno, para que nos conozcamos un poquito mejor en la Universidad de Loyola, para la cual tengo algunas diapositivas que, bueno, que Ángel está aquí detrás y está sincronizando perfectamente el paso de diapositivas. Entonces, esta es una perspectiva de nuestro edificio, nuestro campus de Sevilla. Nosotros tenemos 3 sedes, ahora la voy a desarrollar, pero me voy a detener en esta imagen porque es muy interesante, precisamente porque estaba hablando con el arquitecto del campus aquí, y este edificio lo ha diseñado Luis Vidal, que es un arquitecto que ha trabajado con nosotros desde hace bastante tiempo, ha sido importante en España y ahora ha despegado internacionalmente, la ha encargado
nunca mejor dicho, lo de despegar la nueva terminal internacional del aeropuerto JFK de Nueva York. Entonces, es un arquitecto de mucho renombre y ha hecho obras muy bonitas, pero claro, la que más nos gusta a nosotros es este campus en Sevilla, que es una cosa preciosa, no solo por el edificio, sino por la jardinería y los espacios. ¿Podemos continuar? Sí. Bueno, pues lo hemos dicho, la Universidad Loyola Andalucía es una obra más de la Compañía de Jesús, que está integrada en la provincia de España. Y se constituyó en 2013, fue cuando empezó su actividad como universidad autónoma. Aunque la docencia de parte de este profesorado viene de un campus más antiguo, que tiene más de 60 años, que es el campus ETEA, que estaba en Córdoba. Córdoba está a 1 hora y media de Sevilla y que estaba adscrito antes a una universidad pública. Pero bueno, tenemos 60 años de docencia. Lo que pasa es que fue en 2013 cuando nos dieron la autorización para funcionar de manera autónoma. Entiendo que aquí ha sucedido hace 2 años exactamente. Así que habéis vivido el mismo proceso. Pero realmente, antes de ser universidad, pues pasaba como aquí, teníamos pocos títulos y fue la creación de la universidad per se la que dio lugar a que desarrolláramos 30 títulos de grado y 20 títulos de máster, y además de los 30 títulos de grado, unos cuantos itinerarios dobles, de dobles grados, una cosa que funciona muy bien en España, con lo cual estamos en torno a los 50 itinerarios de grado. Es decir, en solo 13 años tenemos todo lo que podéis imaginar. Hay 5 ingenierías, 2 ingenierías informáticas, está la psicología, medicina, fisioterapia, derecho, relaciones internacionales, comunicación, es decir, un amplísimo espectro que nos ha permitido, bueno, pues tener en poco tiempo un volumen de estudiantes que es lo que necesita una universidad para ser sostenible, entendemos nosotros. ¿Podemos avanzar? Aquí están algunos de los hitos principales de nuestro desarrollo, pero bueno, empezamos antes de ser reconocidos como universidad con formación executive, es decir, para directivos de empresas, programas in-house y todo esto, y fuimos, digamos que saltando uno a uno los obstáculos del difícil reto que era en una comunidad autónoma como la andaluza, que es en el sur de España, con 8,5 millones de habitantes, ser la primera universidad privada con autorización. Y entonces esto tuvo pues también su trayectoria política y es el prestigio de la Compañía de Jesús y jesuitas muy notables como Guillermo Rodríguez Izquierdo y Juan, bueno, y todos los que nos acompañaron, los que fueron capaces de conseguir esta autorización. Este fue un gran hito. Bien, entonces ya empezamos con los campus de Sevilla y Córdoba y en 2020 pues incorporamos este tercer campus que es la Facultad de Teología de Granada que funciona desde hace bastante tiempo. ¿Podemos avanzar un poquito? Sí. Bueno, me gusta esta diapositiva porque para nosotros es muy importante. Hemos obtenido este año la acreditación ACSB, que es la acreditación internacional de las escuelas de negocios, digamos, más relevante en el mundo. Y además fuimos los primeros en Andalucía que lo hemos conseguido y hay muy pocas en España. Entonces, esto es una cosa que también es de recomendar a cualquier universidad, incluso joven, porque nosotros lo hemos hecho dentro de nuestra juventud, pero que permite conectarnos con muchas universidades de prestigio para hacer intercambios en las escuelas de negocios. Por ejemplo, nosotros tenemos un título dual con Loyola Chicago, tenemos otro con Loyola New Orleans, también tenemos títulos dobles con la Católica de Uruguay, estuvimos ayer con ellos y esto nos ayuda muchísimo a establecer estos lazos. Añado, la Católica de Uruguay también tiene esta acreditación. ¿Podemos pasar? Bueno, una imagen inspiradora. Yo no sé, ¿alguno de ustedes ha estado en Sevilla? Yo he oído mencionar Sevilla muchas veces desde que he entrado, con lo cual creo que la conocéis. Sevilla es una ciudad muy bonita y además ahora, pues también por las líneas aéreas y todo eso, está muy de moda. Entonces, donde yo antes me paseaba solo, pues ahora me paseo con muchos visitantes, pero merece la pena. Es una ciudad muy especial y nosotros estábamos un poquito en las afueras de la ciudad, en este campus del que ya he hecho mención. Córdoba también es una ciudad milenaria, maravillosa, con una herencia romana y árabe espectacular, con la mezquita, y aquí tenemos el origen de la universidad. Este es nuestro campus, en la sede de lo que era antes el campus de ETEA. Y Granada, quien no lo conoce también. ¿Sí? Granada fue el último bastión de la Reconquista del cristianismo y donde se encuentra el Palacio de la Alhambra, pues una de las maravillas del mundo. Tenemos aquí nuestra Facultad de Teología, que es una facultad de teología que siempre ha tenido en España una gran reputación, pero que ha funcionado de manera autónoma y ha sido por propuesta de la provincia que se integre dentro de nuestra universidad. ¿Podemos avanzar? Bueno, pues sí, le damos, seguimos.
Bueno, la ubicación de Sevilla, sí. Otra, por favor. Córdoba y Granada. Yo creo que esto se conoce. Vamos, no, me vais a decir que quedas explicando lo que es Sevilla, Córdoba y Granada en Andalucía. Avanzamos, por favor. Bueno, nosotros, ¿cuáles han sido las claves de poder desarrollar la universidad y de ser atractiva en nuestro entorno? Esto sí es importante para aquí. Bueno, pues no descuidar ninguno de los parámetros relevantes para que la universidad sea admitida, sea respetada en nuestro entorno. Y eso quiere decir que desde el primer momento hemos tenido una alta exigencia de investigación. Nuestro profesorado a tiempo completo es doctor al 100%. Es una cosa que le hemos exigido el primer momento. Nos ha costado mucho trabajo seleccionar al profesorado, sobre todo en los primeros años, pues no éramos posiblemente lo suficientemente conocidos. Hicimos una apuesta muy fuerte por la internacionalización, ¿vale? Entonces, bueno, también tenemos un cierto nivel de desarrollo e internacionalización a través de estos títulos duales con otras universidades extranjeras muy consolidadas, pero también fomentando mucho el intercambio académico. Más de 300 estudiantes de Loyola salen al extranjero al año a hacer un semestre fuera, un año fuera entero o incluso sacarse un título dual con otra universidad. Nosotros en poquísimo tiempo nos hemos situado como la primera universidad de Andalucía. Hay 11 universidades, somos la primera en empleabilidad. Esto es un parámetro muy importante. Hay mucho, detrás de esto hay muchos fundamentos de la educación jesuita, del acompañamiento, de ser la primera universidad que hacía formación presencial de asistencia obligatoria. Había universidades públicas muy potentes, pero esta fórmula de acompañamiento, la pedagogía ignaciana y todas las metodologías que encontramos por todas partes donde vamos a universidades jesuitas, éramos los primeros que la traíamos a Andalucía y eso ha generado un tipo de estudiantes que se desenvuelve muy bien en el medio laboral, no solo por las competencias técnicas, sino por su capacidad de integrarse en grupos, de presentar, de comunicar, etcétera. Bien, podemos pasar un poco más. Bueno, estas son las áreas de conocimiento en las que tenemos actividad ahora, ¿vale? No me voy a detener en ellas. Vamos, prácticamente están todas. Sí me gustaría a lo mejor hacer una pausa en la última que hemos desarrollado, Ciencia de la Salud. Esto fue uno de los grandes retos. Ahora entramos en tercero de medicina, pero hace tan solo 4 años no teníamos nada de ciencias de la salud. Y abrimos una nueva facultad para la que tuvimos que construir un edificio nuevo, y esta facultad imparte medicina, enfermería, farmacia, biotecnología, nutrición, y me queda enfermería, farmacia. Fisioterapia, disculpadme. Estos 6 títulos. También empezó con Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pero ha pasado a otra facultad. Bueno, pues Ciencia de la Salud es una cosa totalmente reciente y ahora pues, están entrando al año entre 400 y 500 estudiantes nuevos. Bien, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Algunas cifras, ¿vale? De estudiantes. Esta cifra es muy importante. Nosotros, incluso una manera de hacer que la universidad sea internacional no es solo enviar el máximo número de estudiantes posible al extranjero. Al extranjero hay familias que no pueden o por razones personales no tienen como prioridad que sus hijos vayan al extranjero. Pero nosotros tenemos la universidad tomada por estudiantes extranjeros. O sea, la internacionalización se hace en casa por el enorme número de estudiantes extranjeros que vienen. Además, una buena parte de la formación, por ejemplo, el 20% de asignaturas de ingeniería a partir de segundo se imparte en inglés. Entonces, todos estos parámetros para nosotros son fundamentales. Aquí hay una revisión de convenios que tenemos. Tenemos un total de 511 convenios con universidades y tenemos 3 dobles grados con universidades extranjeras. Y esto, no sé si es conocido aquí, pero es muy importante, el programa Magis Exchange, que es un programa que promociona la IAJU, la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas, y que es muy inclusivo. Permite que universidades de todo tamaño y de todo origen geográfico hayan podido acceder a una bolsa de intercambios muy potente. Y bueno, pues si eso todavía no lo tenéis en marcha, es una buena oportunidad. ¿Podemos avanzar? Bueno, pues esto es una revisión de algunos de los socios de universidades con las que trabajamos muy, muy de cerca. Conoceráis la Javeriana de Bogotá,
Loyola Nueva Orleans, con la que tenemos un título doble, estamos tratando de abrir otro. La Católica de Uruguay, tenemos muy buena relación con Julio Fernández, con la Católica, tenemos estudiantes allí, estuvimos hablando con ellos ayer y tenemos título doble también con la Católica de Uruguay. Muy bien, podemos avanzar, yo creo que ya no debo... Bien, esto podemos avanzar también, estos son los departamentos. Algunos datos, la investigación, pues ya dijimos que nos parece bastante importante el ganar la respetabilidad en nuestro entorno consiste en ser universidades de verdad desde el primer momento. Entonces, en el último año hemos tenido 31 proyectos de investigación, 189 presentaciones en congresos, 265 artículos y bueno, eso demuestra que la actividad investigadora es bastante viva y bastante intensa. Para eso hace falta infraestructura y también hemos desarrollado laboratorios de todas las áreas de conocimiento, de ingeniería, de biotecnología, de farmacia. En esto se ha hecho una inversión importante para la cual, bueno, pues hemos buscado apoyos en distintas direcciones, pero parte de ella también de la provincia de la Compañía de Jesús. Podemos avanzar ya, creo que esta es la última, ¿vale? Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, bueno, algo de sobre las startups. Esto es muy importante. La anterior, por favor, la anterior. Aunque la universidad, bueno, pues no percibe ninguna ayuda de la administración pública para las matrículas, yo creo que aquí también es el caso. Es totalmente autónoma, pero nosotros dedicamos una buena parte de la matrícula el año pasado hasta 3,1 millones de euros a becas al estudio, para que ningún estudiante que no tenga los recursos adecuados pueda acceder a esta universidad. También trabajamos con fundaciones. Esta es la Fundación Alala. Ahí hay, este es un cantante flamenco muy famoso. eh, es una fundación que lo que hace es ofrecer becas a estudiantes de las 3.000 viviendas, que es un barrio el de menor PIB de toda Europa, que está en Sevilla y que es muy, bueno, pues tiene muchas dificultades para la integración. Bueno, pues con esta fundación conseguimos que unos cuantos estudiantes al año, ya van 28, vengan a la universidad. Pues esto también es importantísimo. Pasamos a la siguiente, por favor. Vale, bueno, avanzamos. Creo que no queda nada. Bueno, elementos diferenciadores. Vamos a hablar un poquito de innovación docente. Vamos a hablar, Javier va a hablar de esto. Y bueno, pues estos son los elementos diferenciadores. Un profesorado muy profesionalizado al que se le da una formación en aspectos jesuitas, en aspectos identitarios muy intensa desde el primer momento. Pasan una semana, prácticamente su primer año, fuera en un curso base, pero después hay otros cursos otro segundo curso. Entonces, tomamos a profesorado de un nivel académico muy alto y le damos una formación en los valores propios de una universidad jesuita. Numerosísimas actividades curriculares, prácticas profesionales para el 100% de nuestros estudiantes. A eso le hemos dado una gran prioridad desde el primer momento. Hay estudiantes, todos hacen al menos una práctica profesional, nunca dentro del campus universitario, tienen que irse a una institución fuera. Pero es que hay estudiantes que a lo largo de sus 4 años de grado hacen 2 prácticas e incluso 3 prácticas. Con eso le damos un empuje para la empleabilidad muy importante. Pasamos. Bueno, y yo creo que esta es la última diapositiva, ¿verdad, Ángel? ¿Correcto? Vale. Aquí tenemos un pequeño vídeo, pero no voy a, si me queda tiempo al final, voy a poner el vídeo porque voy a dar paso a Javier. Javier es nuestro vicerrector, ya lo ha presentado Óscar, es nuestro vicerrector de docencia e internacionalización y va a hacer algunos apuntes sobre el espectacular trabajo que está haciendo en innovación docente. Javier, muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabio. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Perdón y disculpar porque ayer en Montevideo debe haber un árbol al que le tengo mucha alergia y me quedé completamente afónico. Así que espero que, gracias a la tecnología de Ángel, que no lo tiene todo, ya he visto que el sonido es perfecto, pues creo que por lo menos sí se me puede oír, ¿no? Y entonces con un poquito de esfuerzo vamos a ver esta parte. Pues, es bueno casi que esté afónico porque si no puede ser que nos dieran las 12 de la noche porque este es el tema que me apasiona. Entonces, normalmente me enrollo mucho más de lo el tiempo que me dan, pero ahora me agotaré antes, así que no podrá ser. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En el 2013 yo llego a Loyola, voy a contar esta pequeña historia, pero es que fue así. En el 2013 yo llego a Loyola
de la Universidad Pontificia de Salamanca, que era donde yo estaba trabajando, como nos han leído antes, y eh, tenía que hacer una facultad. Loyola era una pequeña escuela de negocios y se quería convertir en universidad y tenía que construir, digamos, de alguna forma, generar la Facultad de Ciencias Sociales, con comunicación, educación, psicología y artes. Iba a entrar dentro de esa facultad y tal, y entonces ese era mi trabajo. Y a los pocos meses, el que había rector por aquel entonces, que era una persona que cala a la gente, pero así a la primera, sobre todo si es para hacerte trabajar. Y hablando con él me dice, yo me doy cuenta, tú vas a hacer la facultad, pero en realidad una facultad casi se hace con la oreja izquierda. Te sobra mucho tiempo y yo lo que he visto es que lo que a ti te entusiasma tiene que ver con la pedagogía y la innovación docente. Muchos de nuestros docentes, estamos reclutándolos en este momento, nuestros docentes están normalmente muy entusiasmados y muy motivados porque están comenzando un nuevo proyecto, como lo estaba yo, como lo estaba Fabio nada más que llegó, y que ya veréis que es ingeniero, pero para mí es el ingeniero más pedagogo que he conocido. Estábamos todos con muchísimo entusiasmo y muchos profesores estaban probando cosas y con sus estudiantes. Y él decía, estamos en una universidad jesuita, por supuesto que tenemos que ser creativos, tenemos que ser innovadores, pero necesitamos un marco, necesitamos saber qué es la innovación docente en la universidad del siglo XXI ya avanzado, que va directamente hacia el 2030 y que es jesuita. Entonces, en ese contexto, ¿qué es la universidad? ¿Qué es una innovación en educación? Y ahí surgió la idea, voy a ir bebiendo agua para que me aguantes un poquito más. Surgió la idea de hacer una unidad de innovación y formación docente y para ello lo primero que pensamos es necesitamos no el modelo de educación ignaciana, sino que basados en él, cuál es el modelo de Loyola de educación y que ese modelo ya fuera un modelo que imprime la innovación dentro del modo de hacer de cada uno de los docentes. Esa era la idea. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, para ello, estuvimos, bueno, dándole unas vueltas. Un poco, yo me tuve que empapar mucho de lo que era la pedagogía ignaciana, porque yo venía de otro contexto, bastante cercano, pero era otro contexto. Y estuvimos dando unas vueltas y finalmente dimos con un modelo que pudiera ser algo transmitible y que donde cada uno pudiera encajar aquello que iba a hacer con su asignatura de dominios muy tan diferentes como puede ser cualquiera de los ámbitos de la ingeniería o en comunicación, la locución televisual o en filosofía o en relaciones internacionales, cosas de derecho muy diferentes, pero que todos ellos finalmente bebieran del mismo modelo. Entonces, eso para mí es como el primer punto que a mí me parece importante y que podemos compartir. La innovación docente, la innovación es una palabra muy grande. Entonces, lo que nosotros necesitamos de los docentes es que sepan ajustar su docencia a aquella misión que tienen con sus alumnos, sea una misión pues de competencias prácticas, sea una misión de acompañamiento en el crecimiento del conocimiento en un área más sistematizada, o sea tener que crear algo nuevo, que también, que para eso está la universidad. Entonces, vayas por donde vayas, sea el tipo de disciplina que sea, de qué manera podríamos encajar todos en un mismo modelo y llamar a eso innovación docente en Loyola. Y para eso ideamos este tetraedro, esta pirámide triangular. Tendríamos, bueno, lo primero, sello ignaciano, porque somos una universidad jesuita. Entonces, de alguna forma, en aquello que hagamos, se tiene que notar que somos una universidad que tiene una misión. Además, una serie de principios pedagógicos. Yo recuerdo que desde muy jovencito, y empecé muy jovencito, con 24 años, a dar clases en la Pontificia de Salamanca, yo siempre decía, bueno, un pedagogo tiene que decir dónde está posicionado.
porque hay muchas corrientes, hay muchas formas de entender cómo se construye el conocimiento, cómo se piensa y cómo se elaboran los nuevos conceptos. Entonces, uno tiene que decir, yo soy de esta manera, yo creo en esto, yo pienso esto. Entonces, si uno lo pone por delante, es más sincero con aquellos que tiene. Entonces, los principios pedagógicos, ya voy a procurar no tocar, ya veo que es una pantalla. Principios pedagógicos son los que Loyola ha considerado, poniendo el alumno en el centro, que son nuestros principios pedagógicos. Y un modelo de enseñanza, es decir, cómo hacemos las cosas en la realidad. Cuando estamos en esta situación, ahora en este momento, tenemos un modelo de interacción. Yo hablo y vosotros escucháis. Como interacción tiene lagunas, pero luego hablaremos todos. Pero podríamos haber empezado de cualquier otra forma, yo preguntando a ver que cada uno diga una palabra original de lo que entre grupos de 4 decidáis qué es innovación para vosotros. Podríamos haber empezado haciéndoles trabajar a ellos y que después nos lo contaran, cualquier cosa. Pero tenemos este modelo y en el aula, en cada momento, tenemos un modelo de interacción. Y ahí es donde se ve el liderazgo del docente. El docente como líder es el que dirige ese modelo de interacción que tiene con los alumnos para cada momento, en cada sesión y en general en una materia finalmente. Entonces tenemos el modelo. Siguiente, Ángel, por favor. Diseccionando un poco cada una de esas dimensiones, luego hablaremos de la que estaba arriba, que todos os habréis fijado, que ponía algo allá arriba, pero ya no lo pone. ¿Qué ponía? En la punta de arriba, ¿alguien se acuerda de qué ponía? ¿Eh? Ah, porque la punta es una buena alumna. Aquí ponía ecosistema digital, efectivamente, porque estamos en el mundo que estamos. No estamos en otro, no estamos en la Edad Media, no estamos en la Ilustración, estamos en el siglo XXI. En el sello ignaciano. Nosotros, para extraer algo que definiera una universidad que nace en 2013 en este contexto que estamos hablando y tal, pues seleccionamos, y en eso estuvimos con los que están más dentro de la identidad de la universidad, acompañar, dialogar, reconciliar, celebrar como subdimensiones de esa gran dimensión de sello ignaciano. Entonces, en nuestro modelo pedagógico debemos tener presente, decimos, vamos a hacer enseñanza basada en proyectos, vamos a hacer una metodología rompedora, vamos a utilizar la inteligencia artificial en clase. Cualquier cosa que hagamos, debemos recordar que es porque nosotros, con nuestros alumnos, les vamos a acompañar, vamos a dialogar con ellos, reconciliar, celebrar. La clase es un momento de celebración, es un momento en el que todos estamos felices de que aprendemos, de que nos construimos, progresamos, etc. Y una serie de principios pedagógicos, como decía, de entre las muchas cosas hay que seleccionar algo que es hacia donde nosotros apuntamos. Y así cuando un profesor dice voy a hacer algo diferente, voy a innovar, bueno, sabe que en nuestra universidad innovar significa que primero he pensado en el estudiante. No he pensado en cuando después me ponga esa calificación, ese test que se le suele mandar al estudiante a ver qué le ha parecido su profesor, voy a quedar como simpático. No, voy a pensar en él. Podría hacer un storytelling y quedar como el profesor más divertido de todos. Pero quizá si lo que estoy haciendo son ecuaciones de segundo grado, un storytelling no me sirve para mucho. Y entonces hago otra cosa, porque pienso en el estudiante. Y pienso siempre y previamente, y esto después se puede vincular también a la inteligencia artificial, cuáles son las competencias que voy a desarrollar en ese estudiante. Aparte de cómo le voy a acompañar, cuál va a ser mi interacción, cuáles son las competencias que yo quiero desarrollar en él. Y dependiendo de cuál y de qué tipo son, con qué pequeños saltos, niveles, voy a ir consiguiendo cada una de esas competencias, qué pequeños hitos le voy a poner, elegiré una forma, una metodología u otra. Me ayudaré de unas tecnologías u otras, o ninguna. Porque si lo que yo quiero es que de verdad esté razonando gráficamente esos conceptos y lo que quiero es que de esa idea
de modelo educativo lo que se le ocurra sea un tetraedro, entonces tiene que tener un papel y un lápiz para que empiece a dibujar modelos hasta que tenga un modelo que me transmita a mí, por ejemplo, ¿no? Constructivo, es decir, el conocimiento no se adquiere solamente porque una persona se lo transmite a otra. La información se transmite, el conocimiento lo construye cada uno, porque cada uno tiene una base diferente, cada uno piensa de una manera diferente, cada uno tiene su historia, cada uno hace sus interacciones con sus compañeros y por lo tanto el conocimiento es una construcción personal o a veces colectiva, pero no se transmite. Yo puedo decir unas cosas, pero cada uno las interioriza de una manera distinta. Y profundo. Estábamos muy preocupados en ese momento de la creación de Loyola, que haya una diferencia con lo que algunas veces vemos que ha sido la inercia del profesor universitario. Voy a traer el vaso aquí. Se me podía haber ocurrido desde el principio. Exacto. Eh, entonces, nos preocupaba que a veces con esa inercia se transmiten una serie de informaciones, el alumno las recoge, las vuelca, pero ha habido un cambio real en ese alumno. Entonces, tenemos un compromiso con el cambio en las personas. Tienen que cambiar, tienen que sentir que progresan. El siguiente, por favor. Y por lo tanto, eso con un estilo, un modelo de enseñanza. Como me enrollo mucho, como digo, voy a tratar de ser un poquito más ligero. Y en ese modelo de enseñanza veíamos que hay grandes tendencias que tienen que ver con cómo se enseña hoy, que podrían ser adoptadas por nosotros. Y son las tendencias un poco en las que yo creo que transmito. La tendencia flip. Me imagino que sí, muchos habéis escuchado eso del Flip Classroom o Flip Learning, que desde hace unos años, ¿no? Empezó como el 2008 a hablarse bastante de esto y hubo un boom, un hype, que dicen ahora, del Flip. Y entonces nosotros decimos Flip Learning, es decir, le damos la vuelta, pero le damos la vuelta pensando, este estudiante que yo tengo en la clase, ¿qué es lo que será más fácil que construya en conjunto con otros estudiantes? Eso hay que hacerlo en la clase, sea lo que sea. Si eso es más fácil hacerlo en interacción con otros, en interacción personal, cara a cara, o conmigo, entonces en la clase. Y lo que podría hacer solo o conviene que haga de forma autónoma, eso es lo que sacamos de la clase, que muchas veces lo hacemos al revés. Entonces le mandamos problemas para casa y en la clase damos la teoría. No, pues si la teoría en realidad uno se la puede estudiar en casa, pero los problemas es donde encuentra las dificultades y un compañero con otro compañero se ayudan y sale la idea, ¿no? Entonces, queremos creatividad, eso en la clase. Queremos aprender una taxonomía, pues eso en la casa. Es decir, de qué manera organizamos los contenidos, qué es lo que es de presencia, qué es lo que hace cada uno autónomamente. Blended e híbrido, es decir, hacerlo un poco más inclusivo. Las clases ahora son face to face, pero y nosotros creemos en eso y creemos que así debe ser una universidad de la compañía, normalmente cara a cara, porque es muy importante el acompañamiento de la persona, todo aquello que hay alrededor de aquello que es la disciplina en sí misma, pero de todas formas, pues bueno, estábamos en la época que estábamos y por lo tanto tenemos que tener la consideración de que podemos, por ejemplo, hacer codocencia con alguien que está en esta universidad y nosotros en la nuestra, y de forma híbrida, no hace falta desplazarse 10.000 kilómetros, estar haciendo una clase entre ambos. Y eso sería una ganancia. O habréis oído los COIL, aunque es una parte de la innovación que hay ahora, mezclando la parte de internacionalización con innovación, los COIL, que son esos cursos en los que una parte se hace en conjunto, un grupo de aquí y un grupo de Sevilla o un grupo de Córdoba y lo están haciendo coordinadamente en conjunto. La experiencia es mucho más rica. Imaginar que estamos hablando de cómo se enseña algo en una escuela a los alumnos de educación primaria. Pues conocer cómo se hace aquí, cómo se hace en Estados Unidos o cómo se hace en Sevilla, que son culturas muy diferentes. Activo y experiencial, por supuesto,
en buena parte cuando se habla de innovación educativa, lo que se quiere decir es educación activa. Eso es en realidad lo que suele quererse decir con innovación educativa, porque hacer aprendizaje basado en proyectos en realidad no es innovador. No voy a decir desde que yo estudiaba, pues eso es hace demasiado tiempo, pero desde hace mucho que se habla de estas metodologías. Entonces, muchas de esas metodologías sencillamente son una forma de activar mi clase y con eso basta. No hace falta que nos inventemos una nueva cada vez para que sea innovadora. Se puede innovar o no, o se le puede acompañar de tecnologías. Diversidad de roles se refiere al profesor. El profesor de hoy ya no puede tener los roles que tenía antes. El profesor de hoy es un curador de contenidos, es un entrenador de inteligencia artificial, es un acompañante del estudiante con todo lo que es el contexto de hoy. Y por lo tanto, hay que redefinir cuáles son los roles de un docente en un lugar específico, en un momento específico. Aquí seguramente el docente no tiene todo exactamente los mismos roles que en Sevilla o que en el Boston College. Cada uno va a tener unos. Y diseño modular, pero esto tiene que ver con una estrategia de la universidad que además todavía no ha tenido sus frutos. Y por favor la siguiente, ya con esta termino. Eh, Ángel, por favor la siguiente. Una más. Ay, muchas gracias. Entonces, ¿por qué un tetraedro? Ahora se entiende todo. Cada una de esas dimensiones en realidad interactúa con las otras. Entonces, nosotros podemos unir, bueno, principios pedagógicos y modelo de enseñanza en el ecosistema digital en el que vivimos hoy en día, que en unos sitios será algo más avanzado, en otros sitios será algo menos avanzado y mañana todavía será más avanzado, en ese ecosistema digital genera espacios de aprendizaje. Si yo tengo un tipo de pedagogía y un modelo de enseñanza, genero un espacio de aprendizaje con flexibilidad, enriquecido, diseño, lo que sea. Ya no me voy a enrollar con cada una de las características. Pero veis que cada cara, a su vez, tiene un sentido. El sello ignaciano con un modelo de enseñanza, es decir, nosotros la forma de proceder, pero con sello ignaciano en un contexto digital, da lugar a un estilo pedagógico, un estilo cercano, personalizado, basado en evidencias, vocacional. Y si vamos por la cara que no se ve, que está atrás, ecosistema digital, pero bueno, sello ignaciano con principios pedagógicos en un ecosistema digital, pero sobre todo sello ignaciano con principios pedagógicos, educamos con un propósito. Entonces esa cara es la cara del propósito. Íntegro, competente, comprometido. Entonces, la idea es que con este modelo, ahora y así, nosotros decimos, oye, que estoy utilizando todas las herramientas de búsqueda, vamos a decir, un poco antes de que viniera todo lo de la inteligencia artificial. En la clase les quito ordenadores, les pongo estas herramientas, hacemos un tipo de interacción, hacemos que yo tengo un modelo en el que basarme, qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, cómo no pierdo el sello ignaciano, cómo soy cercano, personalizado. Acudiendo a este modelo, puedo aterrizar las cosas. Entonces ahí sí que fue un poquito el siguiente paso, que eso no se hizo además solo en Loyola, sino con UNIGES, con todas las universidades jesuitas españolas, se hicieron una serie de cuadernos en los que se hablaba de metodología de la codocencia en una universidad de la compañía, metodología ABP, aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en proyectos en una universidad de la compañía, aprendizaje servicio en una universidad de la compañía, y se sacaron esos folletitos. Es decir, una forma de leer esto para diferentes metodologías. Y así los profesores tenían un poco esa guía para poder innovar. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo esto, como digo, la universidad empieza en 2013 y en 2013 y medio fue cuando Gabriel, ese rector, dijo, tú igual te vas a dedicar a esto. Todo eso ocurrió cuando, seguro que Fabio sí, y en mi caso porque estaba en el ámbito de la tecnología educativa, pues también,
estábamos más o menos familiarizados con lo que se llamaba en aquel entonces inteligencia artificial. Pero en 2017 se crearon los transformers, los algoritmos transformers, y después en 2022, en noviembre, justo el 29 de noviembre, abrieron OpenAI y nos destrozaron un poco la perspectiva a todos, porque de repente eso que era la competencia de análisis, la competencia de síntesis, la competencia de una redacción correcta, una organización del pensamiento, había un dispositivo, un sistema que era capaz de simularlo bastante bien. Y del 22 ahora, como sabéis, lo simula muy, muy bien. Entonces, yo ahora pienso que es más importante que nunca tener un modelo y un soporte. ¿Qué es lo que quiero hacer ahora que en realidad voy a tener con cada alumno, además de a mí o a sus compañeros como compañeros personas, voy a tener una guía, un compañero a su lado que le va a ayudar también, y que es la IA, porque no podemos ignorarla. Entonces, esa IA que tiene sus riesgos, que tiene eh, muchos problemas, pero que a la vez no la podemos ignorar, tenemos que ver en cada una de nuestras interacciones con nuestros estudiantes cómo la diseñamos, sin perder nuestros principios, nuestro estilo, nuestro sello, nuestro propósito. Sin perder nada de eso, ¿cómo podemos ir utilizando esa... Y veis que siempre sale como esa herramienta. Y con esto, para no comerme todo el tiempo, voy a finalizar. Siempre sale esa herramienta. Y una de las cosas que digo yo, para hacernos de verdad conciencia, qué significa como cambio la inteligencia artificial generativa en nuestras vidas universitarias, como docentes o como discentes, lo que significa como cambio, lo primero que hay que saber es que la IA no es una herramienta. La inteligencia artificial no es, no, tenemos otra herramienta tecnológica y se puede usar bien o mal y se puede aprender a usar. La inteligencia artificial no es una herramienta, porque las herramientas no aprenden. Es un martillo y un martillo no aprende. Yo aprendo con el martillo y cada vez soy más hábil, pero la herramienta hasta hoy en día no aprendía. Ahora tenemos algo que aprende y aprende con nosotros. Es decir, en cierto modo somos su herramienta, pero tampoco, ni lo podemos ser. Entonces tenemos ahí un desafío, pero yo creo que lo primero es, bueno, tener un armazón, una especie de andamiaje y además tener conciencia un poco de qué es en realidad y qué no es. Hay más, digamos, más conceptos erróneos sobre la inteligencia artificial, pero hay que aprender sobre ella, alfabetizarse y después ya aplicarla en este contexto. Ya le dejo a Fabio que tiene mucho que decir. Muchísimas gracias, Javier. Ángel, ¿puedes abrir la otra presentación que te dejamos que habla de ciencia de los datos, por favor? Esa es, sí. Veo las pantallas de aquí y esa es. Hombre, yo quitaría mi foto de ahí, que esa no me gusta, ir a la segunda diapositiva. Pero sí. Bueno, mientras se abre la diapositiva, bueno, es impresionante el trabajo que está haciendo Javier. Tengo que decir que Javier no es de palabras y de narrativas, aunque alguien pudiera haberlo pensado, es de acción. O sea, esto es una narrativa que está por encima, que es la punta del iceberg, de una cantidad de trabajo y de iniciativas y de acción y de formación del profesorado espectacular, por si alguien ha podido pensar lo contrario. ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí. Bueno, yo tenía muchas ganas de hacer un comentario sobre este aspecto, porque lo he contado en distintos contextos y para mí ha significado mucho en la gestión universitaria y nos ha ayudado a avanzar mucho por ciertas sendas en las que éramos absolutamente ciegos hace unos pocos años. Y la idea es usar la ciencia de los datos en la gestión universitaria.
Evidentemente no puedo entrar en demasiado detalle, pero yo creo que hay 4 o 5 imágenes aquí que os pueden despertar la perspectiva. Cuando hablo de ciencia de los datos, hablo de un término que es previo a la inteligencia artificial generativa. Con lo cual, ahora me voy a ir un poco más atrás y me voy a situar antes de 2022 y antes de que todo el mundo empezara a hablar de ChatGPT. ¿Y de qué hablaba la gente en el mundo de la tecnología? Pues hablaba de Machine Learning. Nos bombardeaban con noticias de que ha aparecido una nueva tecnología que es capaz de predecir, de detectar un precursor de tumor, una pequeña variación en la concentración de la sangre de glucosa antes de que se produzca, cosas que podían predecir cosas que antes era imposible de saber de antemano. Aparecieron los predictores y se pusieron de moda y empezaron a aplicarlos a todo, incluso a la hora de predecir, pues, qué equipo iba a ganar un partido de fútbol o predecir cuál era el jugador que iba a producir un máximo rendimiento en un partido de fútbol americano y eso además transformó toda la liga de fútbol americano. En fin, estamos en la época del machine learning y no hemos hablado de ciencia de los datos, o sea, no hemos hablado de inteligencia artificial generativa. Y en ese momento nos empezamos a preguntar nosotros, ¿cómo podemos aplicar la ciencia de los datos a la gestión universitaria? Y voy a dar 4 ideas que nosotros las hemos aplicado en nuestro contexto. ¿Podemos avanzar? Seguimos. Sí, estas son diapositivas introductorias. Avanzamos. Bien, aquí empieza. Vale, justo aquí. Vale. El primer aspecto donde nosotros tenemos que trabajar en ciencia de los datos es en predicción de la demanda. Y la verdad es que todo el mundo habla en España, en Europa y ya en todas partes. Antes era un privilegio bastante español lo de la caída de la natalidad, pero la verdad es que ahora se ha globalizado, sucede en todas partes. Y entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer antes de ponernos a abrir grados y grados y grados es hacer cierta predicción de la demanda de estudiantes en vista de la caída de natalidad que se está produciendo. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues nos tenemos que ir 18 años atrás del año en el que estamos actualmente. ¿Vale? Nos vamos 18 años atrás porque los estudiantes universitarios que entran en la universidad, pues a los 18. Y empezamos a preguntar, ¿había descenso o ascenso en la natalidad hace 18 años? Bueno, pues resulta que en España y en gran parte del mundo en 2008 se produce el pico de nacimientos y a partir de ahí empieza a decrecer. Claro, todo el mundo intuye por qué es. Por la crisis, enorme crisis económica derivada de las hipotecas subprime, de la burbuja inmobiliaria, etcétera, que en España tuvo un especial efecto. Entonces, a partir de aquí se produce una punta de nacimientos y empieza a decaer y esa decadencia se mantiene durante mucho tiempo. En España la tasa de natalidad está muy baja, está por debajo de 1,5 desde hace tiempo, pero casualmente en España la población neta asciende porque todavía el número de inmigrantes pues compensa ese descenso en la natalidad, pero en algún momento dado eso descenderá. ¿Qué tenemos que hacer? Cogemos 2018, le sumamos 18 años y nos vamos a 2026. Y entonces, bueno, podemos avanzar. Y entonces, bueno, pues esto sería el equivalente a 2026. En 2026 vamos a tener el pico de entrada de estudiantes y va a empezar a caer. Con lo cual, todavía no ha caído. En los colegios se nota muchísimo, pero todavía no. Claro que esto no es del todo correcto porque no todos los estudiantes se matriculan en la universidad exactamente cuando cumplen 18 años. Hay muchos que pasan un año más en el extranjero o que repiten algún curso o que cambian de idea, empiezan unos estudios y van a otros, con lo cual, basándose en datos de cuántos alumnos no cumplen esta condición, pues se suaviza la curva y entonces resulta que el pico de natalidad realmente práctico pues se produce en torno a 2028-2029. Ese es el primer parámetro que nosotros analizamos a la hora de desarrollar nuestros títulos. Eso nos ha empujado a reforzar la formación de posgrado, la formación a lo largo de la vida y a crear una nueva escuela Lifelong Learning en este sentido. ¿Podemos avanzar? Vale, bueno, esta es la anterior, ¿no? Tenemos que avanzar. ¿Avanzamos? Avanzamos, vale, está la población neta que se asciende. Bien. Y ahora dejamos a un lado la demografía y el segundo punto. La predicción. Nosotros dentro de la universidad hemos hecho un trabajo bastante a fondo para predecir si el estudiante va a tener éxito académico o no va a tener éxito académico.
¿Esto es complicado? Bueno, pues al principio, conceptualmente, nos parecía, bueno, pues muy abstracto, o que había que traer a grandes expertos, pero la verdad es que dedicamos un poco de tiempo y nos dimos cuenta de que esto es más sencillo de lo que parece. Realmente la herramienta es la regresión logística multivariable. No sé si algunos de vosotros habéis trabajado con esto, no, de todas maneras, aún con eso, yo siempre puedo encontrar una persona cerca de un departamento de matemáticas o de informática que conoce este concepto. Simplemente si hay una variable dependiente que es, pues por ejemplo, una variable binaria que vale 1 si el estudiante aprueba las asignaturas que tiene que aprobar para quedarse en la universidad y 0 si no. Vale, pues esta variable va a depender de una serie de variables independientes. ¿Y cuáles son esas variables independientes? Pues en principio, todas las que yo pueda recoger, porque la regresión logística es un algoritmo que aprende de las relaciones y si yo he puesto variables dependientes, he hecho hipótesis de que esto depende pues de la vendimia de la cosecha del año anterior, pues el propio algoritmo descartará esa variable. Con lo cual yo puedo aquí poner todas las variables de entrada que quiera para que el algoritmo me diga cuáles variables son importantes a la hora de predecir el éxito académico. Ejemplos de variables, por supuesto, la nota de ingreso en la universidad, pero también puede ser dónde vive el estudiante, o también puede ser cuántas veces a la semana se conecta a la plataforma online Moodle. Bien, bueno, pues esto es lo que hace la regresión logística. Encontrar cuál es el modelo de predicción que me prevé con la mínima tasa de fallo posible si el estudiante va a tener éxito o no. ¿Y para qué lo vamos a utilizar? Porque esto es muy importante y hay una cuestión ética. Todo el mundo ahora se pregunta, si vas a predecir lo que me va a pasar, entonces posiblemente vas a cortar mis posibilidades en función de tu predicción. Nosotros no lo usamos para eso, nosotros lo usamos realmente porque el plan de acción tutorial, que es el plan por el cual una serie de profesores se encarga de hacer un seguimiento personalizado de los estudiantes, pues estos profesores reciben información de esa variable que es el riesgo o es la alerta temprana de que el estudiante fracasa puede fracasar. Entonces, es un incentivo al seguimiento de estos estudiantes. ¿Podemos avanzar? Aquí hay una lista de variables que pueden medir y que pueden predecir el éxito académico. La calificación en la secundaria, en bachillerato, otros estudios previos, calificación de selectividad, que es nuestra prueba de acceso, especialidad cursada en el bachillerato también puede ser determinante, esto también se puede usar. Especialidad universitaria elegida, porque ciertos parámetros tienen más efecto en ciertas especialidades universitarias y otras que no. El nivel de inglés, que es un parámetro que se tiene al principio. El centro del que proviene, por supuesto, factores socioeconómicos, geográficos, otros factores, etcétera. Continuamos. Bien, y esto es simplemente el resultado de aplicar ese algoritmo de la regresión logística. ¿Qué quiere decir? Pues para cada uno de los parámetros que nosotros hemos tenido en consideración, y aquí aparecen unos cuantos parámetros, aparecen más abajo. Aquí aparece el tipo de estudios, aquí aparece si el estudiante ha hecho el bachillerato en el primer año de COVID o en el segundo, y entonces vemos que para cada uno de estos parámetros, que son las variables independientes, pues el sistema otorga pesos. Y esos pesos nos dice cuáles son las variables más significativas que más influyen en el riesgo de suspenso. ¿Podemos avanzar? Bien, bueno, pues esto ya es un poco la discusión de los fundamentos teóricos del aprendizaje supervisado, de que hay que entrenar al algoritmo con muestras, con históricos de estudiantes que han ido bien o han ido mal en las universidades, pero esto es un concepto que está en muchas partes, no me voy a detener. ¿Podemos avanzar? Seguimos. Bien, el siguiente algoritmo, y esto lo tengo que explicar muy rápido, es el de clustering. No sé si os suena este concepto, pero clustering es yo tengo una nube de datos que pueden ser, por ejemplo, individuos. Y para cada uno de esos individuos he medido una serie de parámetros. Por ejemplo, cuántas veces sale a correr por la semana, qué aficiones tiene, si se mueve en coche o en bicicleta. Bien. Y a partir de todos esos parámetros voy a hacer que un algoritmo decida cuáles son los individuos que más se parezcan entre sí. E identifique una serie de grupos, 5 o 6 o 7 grupos, que son similares entre sí, pero que no son exactamente iguales. Eso es lo que hace, por ejemplo, Spotify, como todos sabemos, para predecir cuál es la siguiente canción que nos va a gustar. Nos tiene perfectamente registrado, ha almacenado muchos parámetros de cada uno y ha encontrado similitudes, pues a lo mejor
ha encontrado que tú y yo tenemos muchas similitudes en los gustos musicales, o a lo mejor todo lo contrario. Bueno, pues, ¿qué hacemos con esto? Pues en este caso lo hemos hecho para diseñar títulos universitarios. Diseñar un título universitario en un área de conocimiento nueva, por ejemplo, ciencias de los datos, y esto lo hicimos para el título de Data Analytics, comporta primero saber qué es lo que se está enseñando, pero saber lo que se está enseñando en las universidades, en todas las españolas, en Data Analytics, es un caos, porque cada título universitario de Data Analytics resulta que son 40 asignaturas, o 35, o 37, y tengo que analizar 50 títulos de 40 asignaturas cada uno. Para mí es un caos. Pero si etiqueto cada una de esas asignaturas y veo a qué área de conocimiento pertenece, entonces ya tengo que cada título es un individuo y resulta que cada título va a tener pues un peso más de administración de empresas o un peso más importante en programación de ordenadores o un énfasis más importante en matemáticas. Ya tengo caracterizado cada título, pues ahora lo que hago es hacer correr el algoritmo de clustering y entonces me encuentro que realmente, aunque haya 40 títulos universitarios en España, solo hay tres tipos de títulos. El orientado a la empresa, el orientado a informática y programación y uno mixto que tiene mucho énfasis en matemáticas. Pues eso es una manera de utilizar una información dispersa en la gestión universitaria que de pronto la ordena y se simplifica muchísimo. Muy bien, ¿podemos avanzar? Seguimos y bueno, esto ya no entra en detalle del algoritmo. ¿Avanzamos? Avanzamos, por favor. Vale, aquí están, bueno, aquí hay, perdón, aquí en este gráfico, se ve los perfiles de ciertas universidades. Aquí hay 4 universidades que tienen títulos de Data Analytics. Y aquí están las características de cada una, ¿no? El patrón, la huella que deja cada una, según tenga, he simplificado mucho, según tenga peso de economía y empresa, de tecnología, de ciencias sociales, de presentación de datos y visualización. Bueno, pues con ese criterio hemos hecho ese análisis de títulos de ciencia de los datos. Muy bien, este punto ya lo dejo ahí. ¿Podemos avanzar un momentito? ¿Seguimos avanzando? ¿Seguimos, por favor? Bien, vale. Bueno, esta es otra iniciativa de aplicación de ciencias de los datos, pero esto está relacionado con optimización y esto tiene un fundamento matemático. Esto es un poco más largo, con lo cual no me voy a detener. ¿Podemos seguir? Podemos seguir un poco más, un poco más. Bien, este es muy bonito, esto me gusta mucho. Y este ya sí es el último ejemplo que puse en esta presentación, porque aquí ya empieza a aparecer la inteligencia artificial generativa. Y aquí lo que hicimos es, tenemos ya en la universidad 90 títulos, entre los grados, los másteres, los dobles y todo eso, 90 títulos. Pero vamos a ver ¿cómo esos títulos van a afrontar la aparición de la inteligencia generativa? Y entonces lo que empezamos es a preguntarle a la propia inteligencia artificial. Y le dijimos a la inteligencia artificial, aquí tienes todos mis títulos universitarios. Dime qué posibilidades de automatización tendrías en la actualidad, con una puntuación del 1 al 10. Por ejemplo, ingeniería de caminos, pues una probabilidad de 4 sobre 10, poco automatizable. Derecho, poco automatizable. Ingeniería de informática, un poco más automatizable. Eso es la actualidad con la tecnología que tenemos. Pero claro, esto es muy arbitrario. O sea, dame una puntuación. No, no, dame un argumento, explícame por qué lo piensas. Y entonces esto ya es más interesante. Aquí es la justificación por la que la inteligencia artificial cree que un título está en riesgo o una profesión está en riesgo de ser automatizada. Pero claro, esa es la actualidad. Ahora, ¿qué pasa? Si miramos 5 años en adelante, esto va avanzando y ahí sí que empezamos a encontrar títulos que están más en riesgo. Por ejemplo, en ingeniería informática, aunque actualmente tenga pocas probabilidades de automatización, la automatización de 5 a 10 años pasa a 7. Pero dime por qué. Y entonces dime, aumento en herramientas de desarrollo automático, la innovación y diseño requiere humanos, etcétera. Y para cada uno de los títulos de la universidad tenemos un pequeño modelo de lo que va a pasar en el futuro, lo cual nos hace reflexionar y sobre todo tiene argumentos. Y finalmente le pedimos cuáles son las competencias que tenemos que desarrollar los estudiantes para que se puedan defender en ese entorno de amenaza de automatización. Pues esto es la IA ayudándonos para protegernos contra la IA. Y ahí lo tengo que dejar porque si no ya sí que las horas se van y se van y se van. Muchísimas gracias a todos y si tenéis cualquier cosa.
Bueno, quizá haya un turno de preguntas o queráis comentar algo, contar una experiencia, así que estamos a vuestra disposición. Vale, perfecto. Saludamos a quienes están en línea también acompañándonos. Qué impresionante, hago una primera apreciación. Qué impresionante la narrativa cuando se junta un ingeniero con un pedagogo. Quedo ahora más preocupada que antes. Agradecerles por la generosidad de sus presentaciones, de sus comentarios y también por la habilidad para hacerlo tan rápido. Creo que cada una de estas diapositivas implican no solamente una trayectoria de estudio, de compromiso con el desarrollo de los modelos educativos, de los proyectos educativos y académicos, sino un esfuerzo, sobre todo esto que decíamos al principio, un esfuerzo de pensar y de pensar juntos. Así que agradecerles por eso. Dejamos abierto el micrófono para ir compartiendo un poco sus apreciaciones. Empezamos con Luis, está Bueno, Julio. muchísimas gracias por la presentación y el tiempo dedicado. Realmente fantástico. En primer lugar, el modelo formativo, que me parece muy relevante y muy útil para nosotros. Cuando hablaban un poquitito de estos vértices en el triángulo en la pirámide que nos presentaron, em, me llamó un poco la atención aquello que está relacionado con los modelos de enseñanza y la generación Z. Es un poco una situación que también nosotros vivimos, porque a diferencia de Europa tenemos una sociedad extremadamente joven y una sociedad extremadamente joven que tienen una serie de, pareciera, valores distintos. Y en segundo lugar, como un comportamiento también disruptivo en, en el aula, en la convivencia. eh, y entonces hay dos cosas que me llaman la atención. Uno, un poco cómo ustedes desarrollaron ese modelo formativo pensando en esa generación. Y la segunda es, ¿cuál es el impacto que tuvo la pandemia en el modelo formativo que ustedes estaban construyendo? Muy interesante lo que está diciendo, efectivamente. Perdón, porque veo que está abierto, no soy yo, que no estoy abierto. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, he hecho poco hincapié, de hecho no lo he mencionado. La base de la pirámide es la generación Z, es decir, eso lo construimos con la persona que nos toque en el tiempo que nos toca. Estamos en un lugar, esto me recuerda un poco a eso de tiempos y lugares. Pues es así, es que realmente ahora esos son los jóvenes que tenemos. En la gran mayor parte del mundo, la generación Z tiene unas características, todo lo que llamamos un mundo occidental, que se nos escapan un poquito a la comprensión. En otras ocasiones, la disrupción entre generaciones era algo menor que en esta. Entonces, nosotros sí hemos reflexionado bastante sobre qué es exactamente la generación Z y además de todo aquello que somos capaces de detectar en el aula como mayor falta de atención, poca resiliencia, el esfuerzo, todo eso, ver también cuáles son sus valores. Probablemente la generación más inclusiva que haya habido hasta ahora, de forma absolutamente natural, se aceptan unos a otros con todas sus diferencias, cosa que antes no pasaba tanto, etcétera. Entonces, ver un poco también cuáles son sus valores. Y lo que decía desde el principio, lo que cuenta es diseñar la interacción. ¿Qué interacción vamos a producir en la clase y fuera de la clase? Entonces, dependiendo de quién tienes delante, la interacción tiene que ser de una forma u otra. Si ellos están constantemente con estímulos visuales, auditivos, etcétera, están ya con esos estímulos. ¿Cómo voy a interactuar para que valoren el silencio, para que valoren otros momentos, etcétera? No sé si te ocurre a ti algo más porque a mí no me llega más la voz, pero sí, efectivamente, creo que es un punto absolutamente clave la generación Z
en este momento, y mañana será la generación como la llamemos, pero en este momento pensar en quién tenemos delante, quién llega a las aulas con 17, 18 años, cómo piensa en el mundo, qué valores tiene y cómo vamos a actuar con ellos. No, vamos, creo que una cosa que nosotros tenemos presente es que la generación Z lo que más necesita es orientación frente a la enorme incertidumbre que se le abre, como si ya no tuviera poca antes de la IA generativa y ahora mucho más. Entonces, lo que demanda es orientación. Nosotros lo que pasa es que tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a qué tipo de orientación le damos, porque no debemos tampoco hacer un abuso de ese poder que tenemos. Pero yo, de verdad, si algo definiera, en mi opinión, a la orientación, a la generación Z, es la incertidumbre infinita a la que se enfrentan. Nuestra posición es empatizar con ellos, no engañarlos, empatizar, es decir, somos conscientes y vamos a daros herramientas que no soluciones para afrontar esto. Hay algo que yo creo que de todas formas la generación Z no puede ser lo mismo en un país que en otro. Es decir, hay cosas que sí y hay cosas que no. Cuando mi esposa, que es de Colombia, llegó a España y pasamos por una cierta zona y había pasado el 2008 con su crisis financiera y tal, ella decía, los europeos sois raros, o sea, creéis que esto es una crisis, no sabéis lo que es una crisis. Entonces también depende mucho, esa generación Z europea son los hijos de gente como nosotros que siempre supimos que un país progresa, siempre. Es decir, lo que vivimos, Fabio es lo que vivió, yo es lo que viví. Un país progresa cuando tienes 10 años, más que cuando tenías 5, cuando tienes 25, más que cuando tienes 10. Pero hay otros países donde no ocurre eso, que van así y así. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos un proyecto con África, con países que cada 2 años tienen un golpe de Estado y todo se viene abajo y vuelve. Entonces, cada país también tiene peculiaridades diferentes y creo que hay que saber adaptarse en cada momento a algo que es muy global por redes sociales y por todo eso, pero con peculiaridades. Porque no sé si en Paraguay, pero por lo menos si en Colombia el adulto también ha vivido esa incertidumbre siempre, pues entonces eso no va a ser la diferenciación con la generación Z, pero en España sí lo es. La, el aporte que nos han hecho y me quedé curioso con lo que dijiste hace un ratito, Javier, que lo pasaste de largo cuando hablabas de que la IA es algo más que una herramienta. Y después aquí con Fabio comentamos, dice, es más que una herramienta, ¿verdad? Harari habla de agente. Y a mí me gustaría como que escucharle a los dos, es decir, qué percepción tiene cada uno, ¿verdad? Con relación a eso que es algo más, la IA, que es algo más que una herramienta y las posibles implicaciones que de hecho ya tiene y va a tener, ¿verdad? Vos lo hiciste aplicado, ¿verdad? En ese, pero diríamos, porque realmente ahí hay una cuestión que me parece muy relevante, ¿verdad? Es decir, aunque algunos si lo siguen llamando herramienta, pareciera que el impacto va a ser o ya es muchísimo mayor. No hemos hablado tanto los dos. ¿Qué vamos a decir lo mismo? Pero bueno, la verdad es que para mí fue oxígeno cuando reaccionaste ante el comentario de Javier, porque a mí también me irrita mucho cuando dicen que es una herramienta más y que esto es como cuando se inventó la calculadora. Digo, es que no tiene ningún parecido, vamos, que no. Vamos, si la calculadora hubiera hecho ni la centésima parte de revolución que ha hecho esto. Entonces no, esto es mucho más profundo. Yo, mi punto de vista, realmente lo tomo prestado de un libro que hemos leído los dos, de Ethan Mollick, que es un profesor de Wharton en Estados Unidos, que ha hecho no pocas investigaciones sobre el uso que se hace de la IA en pedagogía y además se han leído todas las que han salido. Y tiene un libro, vamos, que es breve, es sencillo, se llama Cointeligencia y da unas recomendaciones sobre cómo es tratar a esta herramienta, entre comillas. Y empieza diciendo eso, que no es una herramienta. Que dice que está muy bien decir que simula el pensamiento, esto lo ha dicho así un poco por que no le critiquen, pero que está muy bien decir que es una herramienta que simula el pensamiento, pero lo práctico es decir que piensa.
O sea, para entenderte con la IA no te tienes que entrar en el detalle de si es que es una red neuronal que no tiene sentimientos y no tiene capacidad de conciencia. No, no. Vas a conseguir mucho más de ella si te hace la idea de que es una persona. Es la recomendación que hace de una persona que conoce todo esto. Entonces dice, primero, trátala casi como si fuera una persona. Segunda recomendación que te hace es siéntala en la mesa. O sea, no consideres la inteligencia artificial como en la medida en la que te está resolviendo problemas y en la medida de que te está resultando, te esté dando un rendimiento, porque puede que ahora mismo no te lo dé, pero vas a tener que convivir con ella y desde el primer momento conviene que tus reflexiones lo hagas apoyado en esa inteligencia, porque cuando realmente llegue a un nivel superior en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, habrá el que no haya convivido con ella y se sienta abrumado y el que haya convivido con ella 3, 4, 5 años y trabaje con ella con naturalidad. Son las dos ideas fundamentales que yo me las aplico y me parecen bastante sensatas. Seguramente Javier tiene algo más que... No, ya casi no puedo añadir nada, pero además, efectivamente, como digo, hemos reflexionado mucho sobre esto. Y claro, a mí me toca la otra parte y con nuestros profesores que le decimos, le podemos decir esto, pero además ellos tienen que trabajar con los alumnos y tienen miedo a los exámenes, tal. Si se sientan con ella sobre la mesa, si reflexionan con la inteligencia artificial, entonces sabrán un poco, digamos, como las tres patas de qué puedo hacer con la inteligencia artificial en mi labor docente cada uno. Lo primero, nos vamos a alfabetizar todos juntos porque la evolución es tan rápida, tan inmediata, que los estudiantes y los profesores es mejor que cuenten con que ahora nosotros para biología nos alfabetizamos juntos. Ahora nosotros para comunicación social nos alfabetizamos juntos, porque es muy distinto el uso para programación o el uso para que te dé ideas creativas. Entonces, cada uno, lo primero, nos alfabetizamos juntos. Lo segundo, discriminamos cuándo y qué usamos. Entonces, profesores y alumnos juntos. Y lo mejor es hacerlo con ellos. Es decir, ¿qué creéis para que de verdad tenga fruto las sesiones que vamos a tener durante todo el año? ¿Qué creéis que debemos hacer apoyados con esta herramienta, con ella sentada en la mesa? ¿O qué creéis que debemos hacer por nosotros mismos? Porque el gran problema también es que a veces ciertas competencias que nosotros por edad ya tenemos adquiridas, todavía podemos correr el riesgo de hacernos un poco vagos, pero ellos corren el riesgo de no adquirirlas. Entonces, discriminar entre unos y otros. Y segundo, después, ¿cómo creéis que vamos a dar un valor a aquello que haya sido vuestro progreso en esta materia? Porque finalmente tenemos asignaturas y hay que ponerles una calificación. Entonces, ¿cómo creéis que le vamos a dar valor? Y no queda otro remedio, lo tenemos que hacer con ellos, porque si no, vamos a tener una discrepancia de uso y vamos a tener que poner, no, normas éticas, normas no sé qué, y vamos a tener que desconfiar unos de otros. Eso ya no cabe. Buenas noches. Quiero decirles nomás que acaban de romper un esquema mental mío cuando dijeron que la IA no es una herramienta, ¿verdad? Me quedé un poquito salido de mi lugar. Me llamó mucho la atención esto que usted habló, profesor, de modelos de interacción. No sé si en cierta medida ya respondió, pero según su experiencia, maestro, ¿cuál es el modelo de interacción? eh, ¿Qué más funciona en este mundo contemporáneo, verdad? Y una última pregunta, sé que está enfermo de su garganta, ¿verdad? Pero según usted, ¿cuál es el mejor rol del profesor en estos tiempos? Porque habló y dijo que el rol del profesor no es el mismo de antes. No es el mismo de antes, es que lo peor es que los problemas complejos siempre tienen una solución fácil que no es correcta. Entonces, esto tiene una solución compleja. Como casi siempre son las soluciones complejas las soluciones correctas. Depende de mucho, mucho, y eso insisto mucho en todo esto que decía Fabio. Bueno, luego esto lo aplicamos
tenemos una unidad de formación y de innovación y tenemos que trabajar con los profesores. Yo insisto mucho en cada ámbito del conocimiento, cada disciplina, cada dominio es diferente de otro. Y cada momento de aprendizaje del alumno también es diferente. Entonces, la cuestión está en que el rol principal de un profesor ahora es que tiene que hacer él el diseño, lo que se llamaba diseño instructivo, lo tiene que hacer para cada vez. Tiene que pensar en cómo voy a diseñar la interacción para esta asignatura, dentro de esta asignatura, para este subbloque, que es más práctico, que es más teórico, que es más técnico, que es más como sea, que necesito más un aprendizaje de razonamiento, que necesito más otro tipo de aprendizaje, y tiene que ir pensando en cómo lo diseña. Casi lo podríamos decir como una coreografía. Entonces, ahora el profesor tiene que diseñar y tiene que diseñar según. Es tan diferente tener que enseñar una asignatura que tiene un conocimiento demasiado bien definido de una asignatura en la que el alumno tiene que crear o tiene que llegar a un conocimiento experto y tomar decisiones. Es muy diferente una interacción de la otra interacción y toca diseñar cada una. Entonces no se pueden dar soluciones únicas. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Compartir un poco lo que planteaba Verónica. Verónica, justamente en torno de tu planteamiento hacía un poco al eje central de este intercambio. Dice Verónica, soy docente y quiero preguntar justamente cómo puede la inteligencia artificial personalizar verdaderamente el proceso de aprendizaje para un estudiante, adaptando el ritmo, el contenido y la evaluación, y cuál será el nuevo rol fundamental del docente en el aula donde la IA asume gran parte de la tutoría individualizada, ¿verdad? Creo que en parte hemos conversado al respecto. También está con nosotros Elvira, dice, es muy importante hablar de los modelos pedagógicos ahora en el contexto de la IA. Todavía tenemos demasiados cambios que no logramos entender, pero en la ecuación hay algo que no puede faltar, el respeto absoluto siempre al estudiante, dice Elvira. Quiero aprovechar, Elvira, ¿estás con nosotros? Pregunto porque como docente de ofertas virtuales, muchas veces el estudiante está conectado del otro lado, pero así que cumplo en preguntar siempre, ¿estás con nosotros? Elvira, les presento, Elvira es una docente de la casa, es una Buenas docente noches para todos. del Buenas sistema noches, educativo también. Hola Elvira, bienvenida. Además de ¿cómo ser están? una pedagoga también, se ha sumado a la UJP no hace mucho. Es una colega muy querida, pero además ella quería hacer un comentario, compartir con nuestros invitados un comentario muy grato. Así que, Elvira, te escuchamos. Muchas gracias, directora. No, nada más agradecerles sobre todo de la ponencia magnífica que están realizando ambos académicos. Para nosotros siempre es tan interesante tratar este tema de la tecnología, de la IA, y bueno, yo ponía justamente en mis comentarios que nos falta mucho por conocer todavía, pero tenemos que seguir en el camino y tenemos que aprender también a entender cómo nuestros alumnos se están comportando, cómo se están comunicando y cómo están aprendiendo con la IA. De hecho, ese trabajo también lo hacemos con nuestros hijos, que por ahí yo tengo hijos grandes ya universitarios, que ya hacemos la misma reflexión, ¿verdad? Y nada, agradezco el espacio, a la directora también, porque quería compartir que uno de mis hijos, Federico Peralta Samaniego, tengo entendido, es encargado del grupo de robótica en la universidad del señor Gómez, el señor Fabio. Entonces, Sí, sí, completamente. La semana pasada estuve en una reunión con Federico y se incorporó a la Escuela de Ingeniería cuando yo era director de la Escuela de Ingeniería, o sea que era de mi equipo. Yo ahora, bueno, ya esto lo lleva Pablo Millán, pero conozco a Federico
y es una pieza, vamos, es un ingeniero espectacular, persona espectacular, y me alegro muchísimo de saber que usted es su madre. Quería, muchísimas gracias. Quería nada más presentarme también y bueno, decirles que él está como, como barquito, como su barquito en el agua, él está muy feliz en la universidad. Es el lugar donde le han adoptado y es donde se está Muchas gracias. desarrollando también como doctor en el área de mecatrónica. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, le daré le recordaré este encuentro, la verdad que es muy especial. Muchísimas gracias. Yo quisiera hacer un comentario sobre la interacción con Sí, por la favor. IA, interacción con el aprendizaje del alumno tutelado exclusivamente por la IA. Y bueno, igual, de la misma medida en que estamos instando a incorporar la IA y no a huir de ella y no a esconderla, yo aquí sí me estoy acordando de una cosa que dijo el Papa Francisco el viernes de la semana pasada, no, el de la anterior, el jubileo de la educación en un discurso de Dios, pero el Papa León, perdón, discúlpeme, sí, el Papa León XIV, en el jubileo de la educación en Roma, que fuimos los rectores de Uniges, y dijo claramente que el peligro estaba en el que esta tutorización individualizada llevara al estudiante a tener la sensación de que no necesita del otro. Y eso a mí sí me preocupa. Es verdad que conforme avanzamos y pensamos que, bueno, esta herramienta va a cubrir todos los aspectos, el psicológico, ahora se habla mucho de la asistencia psicológica mediante ChatGPT, ahora la tutoría el aprendizaje individualizado. Aquí sí que estamos entrando, yo creo, en una senda bastante arriesgada y es que esa persona que está creciendo, que está conformando su visión del mundo, la haga sin la sensación de interdependencia entre unos y otros. Esto a mí me preocupa mucho, no tengo solución, pero lo tengo muy, muy claro que es un problema que nos vamos a encontrar. Creo que eso se suma un poco a la preocupación de Verónica, así que coincidir también con Elvira y agradecerte, Elvira, el contacto. Es siempre emocionante y hay emociones encontradas cuando pensamos quienes todavía tenemos hijos jóvenes y cuando vemos a nuestros estudiantes también, el enorme compromiso y la cierta aprehensión que tenemos quienes tenemos el instinto maternal más a flor de piel de la posibilidad de irse por el mundo. Fue una posibilidad que ahora está tan al alcance de la mano, ¿verdad? A diferencia de generaciones anteriores donde teníamos limitadas posibilidades para desplazarnos por el mundo. Sin embargo, eso implica también un gran compromiso de formación, un gran compromiso con la identidad, con las raíces, con el otro, así sea que podamos volar alrededor del mundo a donde quisiéramos hoy, tenemos que tener un punto de apoyo como personas, como familia, como nación, como pueblo, nación. Así que, si les parece, ir cerrando, no sé si hay algún comentario más. Nancy, por favor, adelante. Muy buenas noches. Quiero agradecer también por este compartir y me siento muy familiarizada con todo lo que ustedes acaban de compartir porque soy directora académica de un colegio jesuita que está acá al lado, el padre Mariano, rector de varios años que me acompañó. Y me toca significativamente este tema, porque como parte de ese equipo de gestión, y me tocó el tema de redefinir el rol del docente, que en realidad se viene hablando de eso hace mucho tiempo, el docente ya no transmisor. Pero yo creo que estábamos como escabullendo todavía de ese redefinir al docente, pero ahora con todos estos cambios nos vemos obligados en un tiempo súper acelerado de resignificar el rol docente, así como nos vimos en una situación límite en tiempos de pandemia. Porque en pandemia el docente no tuvo la opción y como gestores no tuvimos la opción de decir sí o no, teníamos que recrear, en nuestro caso aquí en Paraguay, una escuela virtual que no existía. A lo mejor en muchos otros países sí, pero aquí nosotros, la mayoría de las instituciones, no estábamos en esa modalidad. Entonces nos vimos en una situación límite donde tuvimos que aprender vertiginosamente. Yo considero que estamos en un momento, los educadores, los gestores,
de esa situación límite. Y las veces que conversamos con los profesores en esos espacios de reflexión sobre nuestra práctica, decimos, estamos obligados a cambiar. De lo contrario, vamos a estar pactando con una gran farsa en la educación, que podemos seguir en esa senda con pequeños cambios, insinuaciones de cambios, pero si no hacemos una revolución y una redefinición de ese rol del educador, del gestor, yo creo que vamos a hacer estragos en educación, ¿verdad? Y también concuerdo mucho con esa preocupación de esa vinculación con el otro. Nosotros en la red estamos haciendo un esfuerzo ahora extraordinario por trabajar en un currículum humanista ignaciano que contemple todo ese ecosistema digital y todas estas incertidumbres de esta época sin perder el elemento humano. Entonces, les agradezco muchísimo. La pregunta que tenía de cómo ir redefiniendo este rol, yo creo que ya fueron lanzando unas pistas que me iluminan bastante a seguir en esa reflexión con mis colegas y a repensar la escuela y la escuela vinculada a una vida universitaria, que tenemos que estar súper articulados también, ¿verdad? Entonces, muy agradecida. Menos mal que nuestro invitado estaba con dolor de garganta, ¿verdad? Imagínense si... Así que si les parece ir cerrando este encuentro, nos rebasamos muchísimo en el tiempo. ¿Qué tiempo bien invertido? Agradecerle a todos por el esfuerzo de estar todavía. Esta es hora normal para nosotros de trabajo, contarles para que no se preocupen. Es uno de los desafíos también que comentamos con frecuencia con los colegas, con el padre Óscar, el padre Mariano, y que tiene que ver con nuestros tiempos de permanencia en la universidad. Estamos a estas horas, después de un largo día, la mayoría de nosotros, después de un largo día de trabajo fuera, nos encontramos en estos horarios, en estos espacios. Mucho para pensar, mucho para hacer también, mucho para compartir y agradecer a quienes nos acompañan en línea. Escuchamos unas palabras de cierre del padre Mariano y luego refrendar un poco este encuentro con una foto grupal. Hoy si no estás en la foto, no estás, ¿eh? Hay que dejar la evidencia. Así que cerramos contigo, padre Mariano. No, yo solamente quería dos cosas. Una, agradecer profundamente a ellos dos que vienen de esta universidad, para mí muy querida, muy amiga. Yo hace muchos años que interrelaciono con ellos, con sus antecesores, con Gabriel como rector anterior y con Fonfo Camacho, que fue mi compañero de fatiga mucho tiempo, fatiga y estudio y todas esas cosas muy buenas. Pero quería, a propósito de lo que había dicho Carmen, la directora del Mundo, quiero decir que ya San Ignacio y sobre todo en su discípulo Polanco insistía en que somos ciudadanos del mundo, hablando de la identidad jesuita, de la espiritualidad jesuita, de todo esto que es ignaciano y que es el sello que llevan nuestras universidades. Y digo esto porque creo que para enfrentar todo esto también es muy importante la espiritualidad. Es decir, nuestro espíritu tiene que cultivarse profundamente y ahondar en todo lo que desde lo hondo de nosotros tenemos, que a veces descuidamos y en este mundo de mucha imagen, mucho exterior, ¿verdad? Perdemos esa dimensión y creo que nuestras universidades también tienen que fortalecer este aspecto que nos da solidez y nos da solidez para enfrentar todas estas problemáticas que realmente están en nuestra sociedad. Así que, de nuevo, muchísimas gracias, Fabio, muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias a todos los que estamos aquí presentes.